nos permite guiarlos a todos en alabanza hacia Él. Yo quiero que por favor, si alguien es nuevo por aquí el día de hoy, por favor levante su manita. ¿Alguna cara nueva por aquí? Les damos la bienvenida. ¿Cómo es tu nombre? Ever, bienvenido. ¿Y quién más? ¿Alguien más levantó la mano por allá? ¿Tu nombre? René, bienvenido. ¿Y por allá atrás? ¿Tu nombre? ¿Perdón? Juan, bienvenido. Les damos la bienvenida, una calurosa bienvenida, gracia en abundancia, y nos gozamos porque podemos alabar al Señor. Y quiero hacerles una invitación a todos aquellos hermanos que hayan cumplido años durante el mes de diciembre y durante este mes de enero, para que por favor pasemos aquí adelante. Vamos a cantarles el feliz cumpleaños. Les animo. A ver. Santi. Kevin. José. Jos. Gracias. Santiago, José, Kevin. Lirio. Bueno, Kevin está un poquito ocupado. Dani Patiño. Dani Patiño. ¿Quién más? ¿Quién más cumple en diciembre? ¿Alguien más? Mm. Conicita. Mi mamá cumple en enero. Johncito, Conicita. ¿Quién más nos queda por aquí pendiente? ¿Listo? ¿Estamos completos? Bueno, damos gracias al Señor por sus vidas. Damos gracias al Señor por la evidencia de gracia en sus vidas. Y bueno, vamos a cantarles con mucho amor el feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Felicidades. Un aplauso. Angie. Y antes de que tomen sus puestos, vamos a hacer una oración, por favor. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios, mi Señor y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque eres tú en tu infinita misericordia que nos permite estar aquí el día de hoy, sirviéndote, alabándote, exaltándote, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por cada miembro de tu iglesia. Gracias por un año más de vida que le permites a mis hermanos, que nos has permitido en tu infinita misericordia. Gracias porque tú nos has traído hoy aquí en lazos de amor, sabiendo y teniendo en cuenta que te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Por esto, Señor, te alabamos y, Señor, te pedimos, por favor, en este tiempo de alabanza nos ayudes a poner nuestros ojos en ti, Señor, que tú seas nuestro centro de adoración, que sea el resultado, Señor, de esa oración, que sea el resultado de esa comunión contigo, Señor, día tras día. Y te cantamos, Señor, y te alabamos, ponemos este tiempo en tu bendito y precioso nombre, nuestro Señor y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.
Bueno, mis hermanos, teniendo en cuenta lo que hablábamos hace un momento al Señor, que es el resultado, nosotros ¿por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Y por eso podemos cantar cuánto le amamos, porque Él nos amó primero y es el resultado. Y la evidencia es que hoy estamos aquí, que somos salvos por su gracia, no por lo que podamos hacer nosotros, más por lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo podemos hacer en cualquier momento de nuestras vidas, sean momentos de abundancia, de escasez, de gozo, de tristeza. Cantemos gozosos al Señor, alabémosle y reconozcamos su inmenso amor por nosotros y su inmensa gloria. Cantemos en momentos así. Cantamos. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuando te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Dios te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te cuánto te amo, Dios te amo. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Amén. Allí en la cruz. Analizaba hace poco, cada vez que canto esta alabanza, cada vez que tengo la oportunidad de leerla, analizaba cómo el Señor, Él mismo se entregó por amor por nosotros y nosotros merecerlo. Meditando en esto, pensemos realmente la magnitud de lo que el Señor ha hecho por nosotros.
al día de hoy, de que por su misericordia abrimos nuestros ojos esta mañana, por su misericordia llegamos aquí con bien y por su misericordia le podemos alabar. Recordemos el sacrificio de nuestro Señor allí en la cruz. La ira de Dios tú aplacaste con tu sacrificio de amor. Hasta el final la copa tomaste, cargando así mi maldad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar en la cruz. Mi Salvador, vengo a ti, agradecido Señor, porque en la cruz pagaste con sangre el precio de mi libertad. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar en la cruz. Fue por tu gracia, Dios, que nunca mereceré, que tú a un vil pecador salvaste de morir. Jesús, Jesús, gracias por la cruz. Jesús, Jesús, gracias por la cruz y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar, y por tomar mi lugar allí en la cruz. Amén. Damos gracias al Señor una vez más por este tiempo y la siguiente alabanza, Dad gracias, es el nombre. Y bueno, yo quería de pronto traer para que lo estemos meditando. Realmente le damos gracias al Señor por todo y le damos gracias de todo corazón y en todo tiempo. Estemos meditando en esto, estemos meditando en su palabra todo el tiempo y démosle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque en lazos de amor nos ha traído y es por su misericordia que estamos aquí el día de hoy reunidos. Alabemos al Señor. Cantamos. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo,
Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad Gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Dad Gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón. Dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Los niños se quedan con nosotros en este tiempo, por favor. Y continuamos con la enseñanza. Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Buenos días. Ay, ya, qué pena. También invitados, amigos que nos visitan hoy y también a los que están conectándose a esta hora a través de los medios. También muy buenos días, el Señor los bendiga. Y como siempre, venimos ¿con un qué? ¿Qué trajeron hoy? Un corazón dispuesto, ¿cierto? Traemos un corazón dispuesto, sabemos que Dios quiere hablarnos directamente. ¿Usted cree eso? ¿Y el resto no lo cree? Ah, también, ¿cierto? Ah, bueno, entonces Dios quiere hablarnos hoy. Gracias, mi hermano. Ya, bueno, poco a poco se va yendo el efecto de diciembre, ¿no? Porque ya se fue diciembre con su noviembre y todas esas cosas. Listo, mis amados. Qué bueno poder reunirnos y qué más que
en un evento en donde podemos estar estudiando la palabra de Dios. Ha sido un tiempo muy enriquecedor, el primer tiempo hablando en Encuentro Bíblico acerca de la iglesia, ¿no? Aprendiendo bastantes cosas acerca de la iglesia. ¿Listo, mis amados? Entonces, estamos en el libro de Romanos, ¿cierto? Carta a los Romanos, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Entonces, de pronto, si se están conectando algunos nuevos invitados, de pronto si está usted acá, hacemos este estudio libro por libro, versículo por versículo, y este año nos corresponde el tema del estudio de la carta a los Romanos, que vamos a, como siempre, acostumbrados a tomarlo desde el inicio hasta el final, desde el saludo hasta la despedida. Entonces, hemos aprendido varias cosas, lo que significa la palabra siervo, lo que está hablando Pablo cuando habla de siervo, que había posiblemente en su mente, que había también en su corazón, por qué se dirige a esta comunidad, una comunidad que quiere conocer, anhela conocer. Pablo ama esa comunidad, no lo conoce directamente, pero la palabra misma dice que el amor de Cristo nos constriñe, ¿cierto? Es decir, que nos impulsa a amarnos unos a otros. Ese es el resultado del evangelio. Y una de las cosas que uno ve en Pablo, sobre todo en la carta a los Colosenses, si no estoy mal en sus despedidas, hay una cantidad de gente que él nombra, impresionantemente, pero harta gente ahí, nombres que uno, que otro. Y es interesante ver cómo, lo hemos visto en algunas enseñanzas, cómo hay una iglesia conformada por los que antes eran enemigos culturales, sociales, políticos, ¿cierto? Y cómo ahora están trabajando. ¿Qué ha hecho posible que trabajen como comunidad? El evangelio, ¿cierto? El evangelio de Dios, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, el evangelio de la reconciliación, porque tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación, ¿cierto? Hemos hablado varias cosas. Entonces, hemos tratado de introducir varias cosas, haciendo una introducción en un domingo podríamos gastar muchas horas y hacemos la introducción del contexto distribuido, ¿cierto? Distribuido. Así que en Roma, la capital del imperio, como toda capital, es una capital donde hay mucho movimiento. Efectivamente, el dicho que hemos escuchado durante mucho tiempo es: todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los romanos eran unos duros ingenieros en donde tenía que unir, ¿cierto? Era mucho mejor dominar regiones si hay muy buenas vías de comunicación. Y Pablo aprovecha, es increíble porque el evangelio ha podido progresar en ese momento, ha podido predicarse precisamente por lo que han establecido los romanos en cuanto a vías de comunicación. Entonces, por eso decimos que si Pablo viviera el día de hoy y uno le hablara de Face y de YouTube, él diría: fabuloso, puedo llegar a muchos millones de personas, pero no para que me den like, no a millones de personas. ¿Para qué? Para predicarles el mensaje del evangelio. ¿Lo aprovecharía? Claro, Pablo es alguien que aprovecha cualquier medio tecnológico para llevar el mensaje del evangelio. Así que Roma es una iglesia que él quiere y anhela conocer. Mientras él va, ¿cierto? Él quiere edificar, ¿cierto? Fortalecer. ¿Cómo llegan esas comunidades a Roma, de Roma o en Roma, a creer en Jesucristo? Posiblemente todas estas vías hacían que comerciantes y personas viajaran de un lado a otro. Pentecostés posiblemente tuvo que ver mucho ese evento donde vinieron personas de muchas regiones y posiblemente llevaron el evangelio allá. Pablo no ha fundado esa iglesia, pero ama a esa iglesia. Es interesante. ¿Cómo es que va a amar a alguien que no conoce? Es el evangelio de Jesucristo que hace posible que esas barreras sean, ¿cierto?, derribadas, esos muros. Entonces, es muy, muy interesante. Habla, y habíamos quedado en el versículo 16 y 17, y ahí paramos hace 8 días. Dice acá, quiero que entonces vayamos a la carta a los Romanos, versículo 16 y 17, porque fue la gran conclusión del primer bloque y va a ser la introducción de lo que sigue, ¿cierto? Y decía: porque no, ¿están ahí? Sí. Ok. Porque no me avergüenzo
del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, Dios eterno, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el regalo maravilloso de tu Evangelio, Señor, el Evangelio de Jesucristo, por el regalo maravilloso de la vida eterna, y gracias también por la provisión de tu palabra para llevar una vida conforme a tu propósito, conforme a tu justicia y tu perfección. Oramos, Señor, dándote toda la gloria y la adoración y la alabanza y pidiendo, Señor, y rogando por el conocimiento de tu palabra, por entender esos principios, esas enseñanzas y la sabiduría para aplicarlas, Señor, de manera correcta a la vida, de tal manera que te glorifiquemos, Señor. A ti sea la honra, la adoración y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y sigue escribiendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de decir el por qué la necesidad y por qué el Evangelio trae poder y por qué si es poder, nadie se va a avergonzar de un poder, ¿cierto? Si hay poder, ¿quién se avergüenza de un poder? Ahora, ¿qué más si el poder viene de lo alto? Pues por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y no solamente un poder, ¿cierto? Como una capacidad por un portento, sino es un poder ¿para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. Así que no es cualquier poder, no es cualquier cosa, sino es un poder creativo y recreativo. Porque de donde había muerte, el Evangelio trae de lo que es muerto, trae a vida lo que había sido muerto. Por eso Jesús había dicho, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo dice acá, versículo 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es un listado bien denso de perversión, y creo que ahí
Pablo hubiera podido seguir, ¿cierto? Continuar. Es decir, son tantos y tan amplio el horizonte de la maldad del hombre, tan amplio, que abarcar todo tiene que resumirlo para que nosotros pudiéramos entender de qué está tratando Pablo acá. Así que la ira, hay varios elementos, uno que es la ira, otro que es la justicia y otro que es la fe. Cuando hoy vemos lo que está pasando en el mundo, ¿cierto? Y tenemos que entender el término de justicia en los términos que lo está estableciendo Pablo, el término de ira en los términos que lo establece Pablo y el término de fe tal como lo establece Pablo. Y ya habíamos hecho un ejercicio con la palabra siervo, con la palabra esclavo. Si para nosotros la palabra decimos Pablo, esclavo de Jesucristo, y nos remitimos al concepto occidental que tenemos por las películas de estas personas de África y latigadas y flageladas, vamos a malinterpretar de lo que está hablando Pablo en cuanto a su ministerio como tal. Y recordando, no es malo volver a recordar que ese siervo tomado desde el Antiguo Testamento es un compromiso por amor. ¿Se acuerdan? Un compromiso por amor. Es decir, que el esclavo que debía quedar libre al 7º año, si quería seguir siendo esclavo, podía ir, ¿cierto?, a la puerta del juicio, le oraban, le perforaban la oreja, y eso significaba que por amor, no era algo obligado, no era retenido en contra de su voluntad, porque retener una persona en contra de su voluntad, eso es secuestro, y el secuestro es un delito en el Antiguo Testamento. Eso lo estableció Dios. Así que Pablo tiene que tomar una decisión y es un siervo, ¿por qué? Por amor. Y dice, es deudor. Los esclavos, recordemos que se hacían esclavos y una de las cosas por las cuales se hacían esclavos eran por las deudas. No había manera de pagar las deudas y por eso se hacían esclavos como tal. La ira de Dios. Si nosotros hablamos de la ira, posiblemente entendamos, a veces hay cosas que le dan ira a ustedes. ¿Qué les da ira? Cuando se le acaba el plan de datos. Uy, eso da una ira. ¿Sí? Eso está, qué rabia, ¿no? Uy, esa empresa. Da rabia, ¿no? Se quedó sin el Face. O de pronto no lo atienden rápido en el restaurante y uy, una ira. Pero si nosotros tratamos de ver la ira de Dios desde la perspectiva humana, también vamos a cometer cierto desajuste en la interpretación. Ahora, si hablamos de la justicia de Dios y tratamos de interpretar la justicia de Dios como se implementa la justicia de hoy en nuestros gobiernos, en nuestro mundo, vamos a interpretar que ser pillo paga, ¿o no? ¿Cierto? Eso es la justicia, es así. El delincuente es privilegiado y el inocente es castigado. Esa es la justicia de hoy, ¿cierto? Así que la justicia de Dios, si la interpretamos de esa manera, vamos a decir, uy, no, es mejor ser injusto que justo, porque al fin y al cabo todos vamos a pagar el mismo precio. Pero tampoco podemos interpretar, ¿cierto?, esa justicia que aplica al hombre al día de hoy, tratando de dejar libre al malhechor porque el hombre se cree más bueno que Dios, ¿cierto?, perdonando lo que Dios dice que hay que castigar y castigando lo que Dios dice que no hay que castigar. Esa es la justicia que vivimos al día de hoy. Eso está lejos de la justicia perfecta de Dios. Así que la justicia, como viene de un Dios justo, es una justicia perfecta. ¿Quién ha distorsionado el propósito? ¿Quién ha distorsionado el concepto de justicia? El mismo hombre, ¿cierto? El mismo hombre. Y la fe, también el tema de la fe, otro concepto, porque he dicho en algunas enseñanzas, a veces la fe lo entendemos como algo así, yo tengo tanta fe que lo que yo le pido al Señor me lo concede. No importa si me indisciplino, no importa si soy malo, pero es que tengo tanta fe que lo que yo le pido al Señor, todo me lo concede. Así que esa tampoco es el concepto de fe
Así que son tres conceptos que tenemos que tener muy claros, porque dice acá, porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, y lo leemos nuevamente, dice acá, en el principio creo que Dios, los cielos y la tierra. Y sigue con lo siguiente. ¿Y la tierra qué? Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde había desorden? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Así que Dios, aún en su creación, está estableciendo un paralelo, ¿cierto?, entre lo celestial y lo terrenal, ¿cierto? Un paralelo que podríamos ver acá, que donde está el desorden, donde Dios interviene con su poder, es en organizar, en ordenar algo que Él ha creado de la nada. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Dónde vamos a encontrar la impiedad? ¿Dónde vamos a encontrar la injusticia? ¿En el cielo o en la tierra? Acá, ¿cierto? Donde el hombre tenía que gobernar, donde el hombre tenía que ser mayordomo de lo que Dios había creado. Porque Dios había creado y creó a un hombre a su imagen conforme a su semejanza. Es decir, un hombre que fuera el representante suyo aquí en la tierra. ¿Vamos ahí? Era un representante. Así que la justicia tendrá que ver con acoplarnos. El hombre tiene que acoplarse a la perfección de Dios, vivir como Dios y ser como Dios. Atención, no ser Dios, ser como Dios. Vamos el concepto de justicia, porque Dios, Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, le dijo, y a la iglesia también, sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros, ¿qué? Santos. Así que el hombre tiene que ajustarse al modelo que Dios ha establecido de perfección. Esa es la justicia de Dios. El hombre establecido y conformado y acoplado al estándar de Dios en su dinámica. Así que la justicia de Dios tiene que ver con esa rectitud, la rectitud de Dios, ¿cierto? Santiago nos habla de que si cumplimos, si estamos hablando de la ley y tan solo quebrantamos un puntico, ¿qué pasó ahí? Toda la ley. Es decir, porque estamos atentando contra el autor de la ley, contra la autoridad y la santidad de Dios. Así que no es tan fácil que uno diga, uy, yo quiero vivir en la justicia de Dios, yo leo la Biblia, yo oro, yo hago. Tiene que ver con algo que el Antiguo Testamento nos habla de caminar con Dios. La justicia es caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Quiero llevarlos entonces a Génesis capítulo 5, versículos 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Caminó, pues, Enoc con Dios. Caminó, pues, Enoc con Dios. Y desapareció porque Dios le llevó. Miren ustedes, todos estos hombres que no se acoplaron a la justicia de Dios, al modelo de perfección y santidad de Dios, si usted ve el capítulo 5, es el cementerio de Génesis. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de una genealogía de los descendientes de Adán, y dice, y cada uno de esos, ¿qué pasó con él? Cada uno de ellos, y murió. Y línea tras línea, y murió. Y vino este después, y murió. Y vino, pero dentro de todo este conglomerado de personas que murieron, que no fueron justas, viene un personaje que es Enoc. ¿Qué es lo que hizo diferente a Enoc? Que caminó con Dios. Es decir, se portó como Dios, no desplazando a Dios, sino siendo el reflejo, ¿cierto?, en santidad y perfección de Dios. Es decir, alguien tuvo que enseñarle a Enoc a caminar con Dios. Alguien, es decir,
porque uno diría, ¿cómo es que Enoc entendió la tarea, pero por qué el resto no entendió la tarea? Algo pasa, ¿cierto? Así que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué sucede? Que dice acá, desapareció, porque le llevó Dios. Es decir, alguien que se comporta, alguien que recrea el carácter de Dios acá en la tierra, está caminando con Dios. La vida de Enoc no era llegar a un destino, sino era disfrutar de un camino, ¿cierto? Cuando usted está aburrido con alguien, de pronto en Transmilenio, usted, uy, esa te convierte tediosa, y usted, uy, ojalá llegue rápido esto porque quiero deshacerme rápido de esta compañía. O de pronto, si usted no está disfrutando de la compañía, usted, uy, que se acabe rápido, se acabe rápido. Pero cuando usted está disfrutando de la compañía, cuando usted tiene un diálogo, wow, de esos enriquecedores, ¿qué pasa? Usted está caminando, ¿cierto? Está dialogando. No le importa a dónde llegue, pero está disfrutando tanto de la compañía, está disfrutando tanto del diálogo que, bueno, dice, ay, ya llega, uy, se hizo rápido, ¿no? Uy, pasó el tiempo rápido, ¿no? Entonces es caminar, ¿cierto? Caminar, es poder entenderse, es poder comportarse como Dios. Perfecto. Otro ejemplo que encontramos más adelante en el capítulo 6, versículo 9, capítulo 6, esas son, dice acá, las generaciones de Noé. ¿Lo ve ahí? Dice acá, Noé, varón, justo, era perfecto en sus generaciones. Dice acá, con Dios caminó Noé. Otro personaje que en medio de una sociedad impía, en medio de la multitud de pecados, ¿cierto? En medio de la multitud de maldad, hay un hombre que pudo, ¿qué? Caminar con Dios, Noé. Nuevamente, otra persona, otro personaje que encontramos que no fue afectado por la sociedad. Miren lo interesante, ¿cierto? Enoc, con un poco de gente que murió y no fue afectado por ello. Noé, ¿cierto? No fue afectado por esa sociedad impía y pagana. Un hombre justo. Así que lo mismo, era perfecto en sus generaciones. Así que podemos nosotros. Y llegamos más adelante, capítulo 17 de Génesis. ¿Era Abraham de qué? 17:1. 99 años. ¿Alguien tiene 99 años acá? Levante la mano. Bueno, 98, 97, ¿no? Listos. Así que Abraham está un poquito avanzado en años. ¿Tú tienes 99? Ah, perfecto. ¿Que levantaste la mano? No aparentas, mi hermano. Capítulo 17, versículo 1 de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años. O sea, no era un muchachito, era un hombre experimentado, ¿cierto?, en la vida. Y dice acá, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda, camina, ¿cierto?, delante de mí y sé perfecto. O sea que vamos a ver que esos hombres eran justos, esos hombres estaban caminando en la justicia de Dios, en el contexto perfecto y santo de Dios. ¿Eran hombres que se equivocaban? Sí. Eran hombres que, claro, tenían sus luchas, pero quien da testimonio de ellos mismos, que caminaron conforme a sus propósitos, ¿quién fue? Dios es el que está dando testimonio de estos hombres. Yo soy, dijo, yo soy todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ya Abraham había tenido ¿qué? Un encuentro con Dios. Dios le había prometido, ¿cierto?, hace mucho tiempo un hijo. Ese hijo no llegaba, ¿ya? Vuelve y se aparece. Y más adelante vemos en capítulo 18, ahí usted encontrará 18:22, encontrará que el título que aparece ahí en el 16, ¿qué es? Abraham intercede por Sodoma. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver?
Estamos hablando de justicia, estamos hablando de perfección, pero mire lo interesante. Y dice acá, Génesis 18, 22, ya está ahí. Hay unos varones que van hacia Sodoma, van a destruir a Sodoma, ¿cierto? Pero Dios le dice a Abraham qué va a pasar con Sodoma. Y en el 22, dice acá, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún ¿qué? Delante de Jehová. Ahí comenzamos a entender, mis hermanos, que Abraham no es ningún necio, no es ningún atrevido con lo que le va a decir a Dios acá. ¿Y qué sigue diciendo 23? Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Se lo está diciendo a Dios. Oye, Dios, espera un momentico. Tú vas a destruir. Oye, cae en cuenta. Tú eres un Dios justo. ¿Se te olvidó? ¿Qué te pasa? Señor, ¿vas a destruir? No es un atrevimiento por parte de Abraham, sino es el resultado de su caminar con Dios. Por eso él ha venido a Dios, camina con Dios, entiende a Dios y entiende la justicia de Dios de tal manera que él dice, anda adelante. A ver, practica mi justicia y más adelante Abraham puede interrogar a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham ha entendido la justicia de Dios. Es interesante. Entonces, lo que dice Romanos, que Dios ha dado todo para darse a conocer. Dios ha dado todo al hombre. Dios le ha dado al hombre una conciencia. Dios le ha dado al hombre una creación, ¿cierto? Para que el hombre entienda que hay un Dios y que ese Dios gobierna de manera justa y perfecta. ¿Será que habrá alguna injusticia en Dios? ¿Será que los que murieron en Sodoma murieron inocentemente? Entonces, miren lo interesante, el por qué Abraham pudo llegar a decirle esas palabras a Dios. Porque Abraham caminó con Dios, entendió a Dios y aplicó la justicia de Dios y pudo tener esa conversación con Dios. Cuestionar a Dios, uno dice, ¿cómo vamos a cuestionar a Dios? Terrible. Cuestionar a Dios en términos de su propia justicia para afianzar nuestra fe no es ningún delito. Para afianzar. No cuestionamos a Dios por un arrebato de incredulidad. Eso es pecado. Cuestionamos a Dios desde el propósito que Abraham lo hizo. Oye, pero tú me has enseñado otro tipo de justicia. Señor, tú me has enseñado que el justo y no puede morir con el impío. Qué bueno que nosotros como sistema humano pudiéramos aplicar esa justicia al sistema judicial aquí en nuestra patria o en cualquier país del mundo. Las cosas serían diferentes, pero es al revés. Los gobiernos lo entienden al revés. No vamos a castigar al justo con el impío, hay que castigar al justo, al impío hay que liberarlo. Ese es el sistema del mundo. Así que Abraham nos da un modelo de que cualquier desviación, ¿cierto?, lo sacaría de su caminar con Dios. Acá hay personas de pronto que trabajan en ingeniería, de pronto trabajan en arquitectura. ¿Y qué pasaría si levantamos un edificio muy alto, pero tan solamente tiene 2 grados de inclinación? ¿2? Eso no es nada, pero ¿qué son? A ver, 2 grados, ¿qué es? Nada. ¿Pero qué pasaría? Así que si ese edificio no se comporta bajo las normas, ¿cierto?, de la arquitectura, de la ingeniería y obviamente las normas naturales, porque la ley de la gravedad va a hacer que ese edificio sea grave, ¿cierto? Se va a caer. Entonces, ver que por eso la justicia de Dios, siendo un Dios perfecto, no hay manera de desviarse ni 0.0001 grado. No hay manera. ¿Por qué? Porque quien establece esa justicia es un Dios perfecto. Hay una mentira piadosa. Señor, ¿qué es una mentira piadosa? Entonces Dios va a decir, uy, claro, tuviste que decirla, no hay problema, sigue adelante, no hay, fresco, tú fresco.
Dios no negocia su perfección. Para Él, pecado es pecado. Todo lo que no se ajuste a su norma, a su justicia, es pecado. Todo eso es pecado. Nos saca de la justicia de Dios. Así que usted entenderá el gran problema que Pablo le está planteando a los romanos, porque los romanos son, ¿cierto?, prácticamente los creadores del derecho civil, ¿cierto? Establecen normas de convivencia, pero un desvío en la ley de Dios, el derecho divino, no es cuestionable. Ya estás condenado. Tremendo. O sea, pero no lo hice sin querer queriendo. No hay, ¿cierto? Ya estás condenado. Es decir, si no vives conforme a la justicia perfecta de Dios, vas a experimentar la ira de Dios. Salir de la justicia de Dios es llegar a la experiencia de la ira de Dios. Entonces, por eso el concepto. Y la ira no es solamente, sino el saber, el confrontar qué tanto, ¿cierto?, qué tanto se practica la justicia, porque cualquier grado, ¿cierto?, de inclinación nos expone a la ira de Dios. Aquí, ¿cuántos cumplen la ley de Dios, la justicia de Dios perfectamente? La ley de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos? Allá una mano se levantó. Ah, no, se estaba rascando un ojo. Gracias. Estaríamos en graves problemas, ¿cierto? Y Pablo está diciendo, grave. Ya comienza porque se va a meter en un discurso impresionante que yo, mis hermanos, deseo que no se pierda un versículo de este estudio, porque vamos a meternos en líos con Romanos y con el Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender que Dios no hay manera de que negocie, ¿cierto?, su justicia y que negocie su ira. Hoy en día encontramos de pronto discursos o predicaciones, decir, es que el Antiguo Testamento era un Dios airado, lleno de ira, en cambio el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Juan, no, mire, ese Juan se derrite en amor del Señor. Uy, claro, yo quiero leer los evangelios porque es que leer toda esa cantidad de profetas mayores, todo es castigo, todo era malo, todo era esto, todo era ira de Dios. Y claro, hay algo muy interesante porque efectivamente, y los especialistas en lenguas y todas estas cosas, dicen que sí, Pablo habla de la ira de Dios, pero no habla de un Dios airado. Son dos cosas muy interesantes. Es que me da una ira, perdón. La tecnología. Así que la ira, la experiencia, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo aprendió Enoc a vivir bajo la justicia de Dios? ¿Cómo aprendió Noé a vivir bajo la justicia de Dios? ¿Cómo aprendió Abraham a vivir bajo la justicia de Dios? De pronto fue un arranque, religiosidad, y uy, hoy va a ser perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto si no conoce a Dios, si no camina con Dios? Así que evidentemente Dios ha revelado su justicia desde la creación. A Adán y Eva se reveló como ese Dios perfecto, creador, y la primera evidencia de la justicia y de su ira vemos después de que el hombre ha pecado. ¿Ahí? El hombre pecó. ¿Cuántos pecados fue necesario que cometiera? Y Dios los expulsó. Se murieron. Claro, se murieron. ¿Por qué? Porque la muerte es separación. Entonces, Dios ha manifestado su poder, es decir, los atributos de Dios en cuanto a su justicia, en cuanto a su deidad, Él los ha manifestado desde el principio.
¿Cómo entendemos esta parte? El hombre, y atención en estos términos porque tenemos que entenderlo desde estos términos. El hombre no es que tenga espíritu, no es que tenga alma y no es que tenga cuerpo. No. El hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Así lo ve Dios. Es decir, el hombre, ¿cierto? Integralmente, ya sea que usted diga material e inmaterial, pero quiero verlo desde la perspectiva espíritu, alma y cuerpo. Dios cuando creó al hombre, ¿lo hizo un hombre material? Claro, le dio un cuerpo material, ¿cierto? Un cuerpo de carne y hueso. En algunos es más carnecita, en algunos es más huesito, ¿cierto? Pero todos tenemos los mismos componentes, ¿cierto? Entonces diga a su hermano, ¿qué es? ¿Más carnecita o más huesito? ¿Cierto? Entonces lo también. Otros efectos de los abuelos, ¿no? Ya está. Pero también dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser. Entonces ahí tenemos los tres elementos, espíritu, aliento de vida, el ser, el alma y el cuerpo. Qué interesante. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Lo está diciendo Pablo? Lo está diciendo Pablo en otra carta. ¿Qué hace acá? ¿Cómo nos damos cuenta de la existencia de las cosas? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos de día? Porque lo vemos. ¿Cómo nos damos cuenta del color de las cosas? ¿Cómo nos damos cuenta de la temperatura? ¿Cómo nos damos cuenta de los olores? ¿Cómo de los ruidos? Porque Dios nos ha dado un cuerpo para que tengamos conciencia del mundo que nos rodea. ¿Sí o no? Y ese cuerpo tiene unos órganos, ¿cierto? Tiene la vista, tiene el oído. Es decir, que Dios ha diseñado un cuerpo perfecto para que el hombre pueda experimentar y ser consciente de la creación. ¿Sí o no? Claro. Ha creado un hombre para que pueda contemplar la creación de Dios. Pero le ha dado un alma, y acordémonos que cuando se habla de alma, mente, voluntad y emociones. Le ha dado un alma para que reflexione, un alma para que diga, bueno, ¿cuál será el propósito de estas cosas? ¿Cuál será mi propósito? ¿Cuál será, cierto, el origen de todas las cosas? Es decir, que el alma, el hombre va a ser consciente de su autoexistencia, ¿cierto? De su autoexistencia. Somos conscientes de que existimos. ¿Por qué? Porque tenemos una mente, una voluntad, ¿cierto? Que nos hace reflexionar acerca de estas cosas. Pero tenemos un espíritu que Dios nos ha dado y ese espíritu es la conciencia de Dios, de un ser superior de Dios. Entonces ahí tenemos que Dios nos ha dado todo para que seamos conscientes de que Él existe. Por eso no hay excusa. ¿O sí? Nos ha dado todo para darnos a entender de la existencia de Dios. El hombre, así sea el más ateo, de una u otra manera, tiene el concepto de divinidad. Es interesante porque en el mundo se dice que el hombre ha evolucionado, ¿cierto? Ha evolucionado. Y hoy en día el hombre es más inteligente, más civilizado, mucho más que antes. Pero cuando nosotros vamos a la evidencia, realmente eso no es así. El hombre, cada vez que pasa el tiempo, es más depravado. El hombre es más dependiente, ¿o no? Salga usted sin el celular. ¿Qué tan civilizado es usted sin el celular? Usted salió un día a su trabajo y dejó la Biblia y dijo, bueno, en la noche la leo. En la mañana usted salió sin el celular y dijo, en la noche lo recojo. Seguro, ¿no? Se le volvió una tragedia si dejamos el celular. Dependemos de cosas tan insignificantes y aún así nos decimos que somos seres más inteligentes que los de antes. No. Hay más desarrollo tecnológico, sí, pero el hombre se vuelve más dependiente. ¿Qué tal si hoy
al día de hoy, se cayera Internet. Ya, no hay más Internet. ¿Y el Face entonces? ¿Y la novela? Uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo se construyeron las pirámides? Es un gran desafío aún para la tecnología de hoy. Entonces el hombre tiene que recurrir a muchas cosas. No fueron los ovnis. Bueno, eso es evolutivo porque realmente creemos que Dios le dio una inteligencia muy alta, un entendimiento muy alto y una sabiduría a Adán y Eva. Lo entendemos por la palabra. Pero que por causa del pecado, el hombre se embruteció. Así. El hombre comenzó a depravarse. Y dice acá que Dios, lo que se conoce de Dios, Dios les ha manifestado por dos cosas. Uno, por la conciencia que les dio y otro, por la creación que Dios da. Pero ¿qué hace el hombre? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, no hay nadie que diga, Señor, yo no sabía de tu existencia. A mí nadie me predicó el evangelio. A mí nunca me llegó una Biblia, Reina Valera, para leerla. Nunca me llegó una porción de Juan. Nunca me llegó. ¿Tiene excusa? No. Así que el hombre está en graves problemas. Así que ya queda contestado, mis hermanos, las preguntas que a veces hacemos en evangelismo. ¿Y qué pasa con los inocentes de esa tribu por allá, caníbales, que jamás les llegará la civilización a evangelizarlos? ¿Tiene excusa? No. La Biblia dice que no. No hay inocentes. Si hubiera un inocente, no necesitaría el sacrificio de Cristo, si fuera inocente. Pero como todos somos culpables, todos necesitamos de la cruz de Cristo. ¿Qué más dice acá? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento así rápidamente para que usted pueda tenerlo en cuenta y por tiempo, el pueblo de Israel comenzó a multiplicarse allá en el imperio egipcio, ¿cierto? En Egipto, y los egipcios comenzaron a oprimir, ¿cierto? A oprimir. Y Dios los va a liberar por medio de Moisés a través de las plagas, las 10 plagas. Y vemos cómo hay una condición que Faraón nos habla en la Biblia y dice, Faraón endureció su corazón. Y después vienen otras plagas, pasaron y dice, y Faraón endureció su corazón. ¿Quién había endurecido su corazón? Faraón. Y más adelante es cuando dice, y Jehová Dios, endureció el corazón de Faraón. Si quieres endurecer, listo, vamos para esa. ¿Quieres seguir en tu pecado? Listo. Sigue así. Por eso, como el hombre, los que luchan contra el conocimiento de Dios, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser ¿qué? Sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Cuando alguien construye un ídolo, es decir, se hicieron ídolos. Y eso lo vemos en Éxodo, un poco de ídolos allá, mejor dicho, a lo largo del recorrido del Antiguo Testamento, que Dios había elegido un pueblo. Y ese pueblo tenía que caminar diferente, tenía que ser el reflejo de Dios, pero que tenía prohibido, ¿cierto? Prohibido relacionarse y vincularse con naciones que los podían llevar por otra dirección. Y efectivamente, acordémonos que una de las cosas que hace el pueblo de Israel cuando ha sido liberado, le piden a Aarón que ¿qué? Que haga un ídolo, un becerro. Y todos fascinados y bailando y chévere, ahora sí. Cuando la serpiente habla con la mujer, prácticamente le dice, no le creas a Dios. Tú puedes ser Dios. No vas a morir. Es decir,
Lo mismo que hoy necios balbuceando la palabra, desviando el sentido de la palabra, sin reconocer a Dios. Así que en Éxodo vemos que construyen un ídolo. La promesa o lo que está vendiendo la serpiente es que ellos sean como Dios, ¿cierto? Seréis, ¿cierto? Sean dioses. ¿Usted por qué tienen que estar sumisos a un Dios? Ustedes pueden. El hombre en su idolatría, uno creería que el hombre está sirviendo a un ídolo y está siendo esclavizado por un ídolo. Pero el hombre cuando construye un ídolo está haciendo el papel de Dios. Porque ese ídolo está a su imagen y semejanza, ¿cierto? Cuando el hombre construye un ídolo, lo está construyendo para que satisfaga sus propias necesidades. Eso es un ídolo. Es decir, que el hombre cuando construye un ídolo quiere decir, soy Dios. El ídolo no es el Dios. El hombre está haciendo el papel de Dios cuando fabrica un ídolo conforme a sus deseos y caprichos. Se envanecieron y se endureció su corazón, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál fue el resultado? Por lo cual también ¿qué? Dios los entregó, ¿cierto?, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿cierto? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y que honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si el hombre está persistiendo en su ceguera, Dios lo que hace es siga en su ceguera, dejando, ¿cierto? Dejando. Dios los entregó. Y es como el niño necio que quiere meter los dedos en las tomas y el papá le dice, no, por ahí no, ojo. Y el niño persiste y el niño persiste hasta que de un momento a otro el papá dice, listo, hágale, ya, lo voy a entregar a que haga lo que quiera. Hasta que el niño, ¿qué pasa? Dice, un choque eléctrico. Es decir, que el resultado de su desobediencia está siendo experimentado de lo que ya había sido advertido. Pero que finalmente es la ira de Dios. Es decir, que la ira de Dios en estos contextos es que es experimentada cuando salimos, ¿cierto?, de ese estándar justo de Dios y comenzamos a vivir una vida conforme a nuestros caprichos y deseos. Dios ha dado un hombre libre, le ha dado la libertad al hombre para que elija. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a tocar temas que van a ser controversiales y han sido controversiales. Si Dios ya determinó cada movimiento, si Dios ya determinó qué par de medias me voy a colocar hoy, si ya Dios determinó a qué destino voy a estar dirigido, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cierto? ¿Cómo es? ¿Por qué la ira y por qué la justicia? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, ¿y cuál será el uso natural? El uso natural es que si la mujer tiene cabello negro, ahora se lo pinta rubio. Entonces no es natural el rubio. ¿Será eso? No, ¿cierto? Por aquí sigue diciendo. Es que si no tiene pestañas, se pone pestañas postizas. Es que todo es postizo, ¿cierto? No está hablando de esta contranatura, sino más adelante dice, y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo ¿qué? Hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabe que
el mundo sí sabe de la existencia de Dios y el mundo sí sabe de que esto Dios no lo aprueba. Porque si el mundo fuera ajeno a la existencia de Dios y si el mundo fuera ajeno a la ley de Dios, no estaría prohibiendo la Biblia en las universidades, en las instituciones oficiales, en muchos, no estaría prohibido. ¿Para qué? Sería como Blancanieves. Nadie se le ocurre prohibir Blancanieves en los colegios, a no ser que crean la bruja mala de Blancanieves, ¿cierto? Nadie se le ocurre. Así que si el hombre no creyera en Dios, si para el hombre Dios no existe, ¿por qué va a prohibir la Biblia? Dentro de sí existe una conciencia de que hay un Dios y que en algún momento tendrán que dar cuentas de sus actos a Dios. En algún momento. Dice acá, profesando ser sabios se hicieron necios. Hoy en día también hay Biblias para todos los gustos, ¿o no? Biblias para todos los gustos. A mí me gusta la Biblia de las promesas. Porque me gustan las promesas. Entonces compro la Biblia de las promesas. Me gusta la Biblia de las buenas nuevas. Entonces, eso se vende. La Biblia de los compromisos. No, eso no se vende tanto, ¿cierto? Ese ya como que no. Yo no quiero. La Biblia de la culpabilidad, tampoco, de la culpabilidad. Pero también existe la Biblia de esta comunidad, ¿cierto? Que tanto está hoy dando su batalla y está haciendo un trabajo excelente. La Biblia gay. Entonces explican que la Biblia jamás habla de homosexualismo. Así que Dios no pudo estar en contra del homosexualismo porque la Biblia no lo aborda. Y uno dice, bueno, espera un momentico. Así que toda evidencia que hable en contra de sus perversiones, ¿qué hay que hacer? Hacer lo que hace poco me hicieron con una página de la Biblia, me la rompieron. Bueno, accidentalmente, ¿cierto? No hay, listo, chao. Rompamos esta página y desaparecen esos versículos. ¿Saben qué dicen ellos? Que la relación homosexual no es pecado siempre y cuando haya amor. Claro. Porque de resto, eso es promiscuidad. ¿Cómo? Qué terrible tener sexo sin amor. No. ¿Qué dicen ellos? Que qué mejor expresión del amor de Dios cuando es entre el mismo sexo. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Usted se quedará aterrado cuando yo les diga que esto lo hacen teólogos serios. Y así llegan a estas conclusiones. Usted tendría que leer un poco de la teología de la Iglesia Universal. El sacerdocio homosexual. Claro, eso no es pecado. Si hay amor, ¿por qué va a ser pecado? Y entonces comienzan a torcer los términos y hacen entender que los que tienen discurso de odio, los que tienen discurso terrible y discriminatorio, es la Biblia de los cristianos. Bueno, pero es que acá dice, y creo que tal como lo dice y tal como tuvieron que entenderlo ellos, que esto, dicen, no aplica al contexto del día de hoy. Que eso era el contexto de Pablo. Que la homosexualidad, eso era terrible allá. Y claro, mis hermanos, mire, es interesante porque en la época de Pablo, los griegos habrían matrimonios entre hombres de 40 años y niñas de 13 años. ¿A qué está apuntando la sociedad hoy en día? ¿Está bien? Habían conquistas y las mejores conquistas eran entre hombres maduros y jóvenes del mismo sexo, a que estamos llegando el día de hoy. Es decir, que en la sociedad griega, porque los romanos tenían otro concepto, el placer se daba
entre personas del mismo sexo. Lo otro era algo ocasional y por si acaso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces miren lo interesante. ¿Qué hace Dios en su justicia? Ya estableció, ya Él dio a entender su norma de justicia, su norma de santidad, su estándar moral y que da al pueblo, ¿cierto? Y da al hombre en un inicio, sean perfectos. No puedo tener comunión con ustedes si ustedes no son perfectos. No hay manera de tener comunión con Dios. El hombre le dio la espalda a Dios. Así que en el versículo 24 y 25 hay tres maneras, tres veces en que Dios nos dice, los entregó. Es decir, sufran las consecuencias. Los entregó. 24, dice acá, por lo cual también Dios los entregó. ¿A quiénes? A los idólatras. Versículo 26, ¿qué dice? Y de igual modo también, por esto Dios los entregó. ¿A quiénes? A los inmorales. Pero el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, los términos son muy fuertes, pero son muy claros, mis hermanos. O sea, son muy claros. Prácticamente tan claros que en una lectura de primer nivel uno tendría que entender esto. Así de sencillo. Este es mi estándar de justicia. Te lo he revelado desde el principio. Te lo he revelado en la creación. ¿Y por qué tenemos que devolvernos al versículo 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. Así que Dios dice, lo he revelado a través de mi creación. Lo he revelado a través de la conciencia. Pero acá hablamos a través del Evangelio, es decir, la revelación máxima de Dios es el Evangelio. El Evangelio, más que un discurso, es una persona. Esa persona es Cristo. Mira a Cristo. Vive a Cristo. Compórtate como Cristo. Sé como Cristo. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como iglesia, estamos reflejando a Cristo. Pablo por eso escribe a una comunidad que él no conoce todavía. Pero sabe que este mensaje es universal donde quiera que haya una iglesia y donde quiera que haya un hombre necesitado de la salvación. Nosotros, como iglesia, somos la extensión de la presencia de Cristo acá en el mundo. Acá en el mundo. Hemos visto eclesiología en Encuentro Bíblico. Y la iglesia para Jesús, para Cristo, es muy importante, mis hermanos. Muy importante. Tan importante que Cristo ha dado su vida por su iglesia. Tan importante porque ha instituido a la iglesia como su novia. Y tan importante que Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que la justicia nos lleva a un estado, a una condición de conformarnos al estándar, a la imagen de Dios. Por eso la iglesia
mis hermanos, no puede ser la opción para el creyente. No puede ser una opción para el creyente. La iglesia tiene que ser y tiene que cumplir la misión para la cual el hombre ha sido apartado. Y es reflejar esa imagen y semejanza, en otras palabras, el carácter. Y dar a entender el evangelio de Jesucristo. Digo, gracias a Dios pasó el efecto de diciembre, porque ya tenemos un poco más de calorcito acá. Y si nosotros como iglesia, en cualquier oportunidad, lo primero que queremos es salir corriendo, ¿cómo vamos a ganar al mundo para Cristo? Pablo le habla muy fuerte y tiene que decir, esta iglesia tiene que entender en Roma, porque son comunidades que están dispersas, de creyentes, pero están en un peligro impresionante porque hay muchas corrientes que los quieren llevar por viento de doctrina. Y Pablo tiene que afirmarlos en una sociedad que está practicando estas cosas, porque los griegos estaban practicando este tipo de inmoralidad. Los romanos se alejaron un poquito de esa dinámica. ¿Entendemos, mis hermanos? Que todos aquellos que no son creyentes van a tener que de una u otra manera enfrentarse ¿qué? A la ira de Dios. ¿Por qué nosotros estamos en una posición diferente? ¿Por el evangelio? Porque lo dice acá. Hemos creído, hemos entendido que no hay manera de vivir de manera perfecta para Dios si no es a través de ¿quién? De Cristo. Por eso los miércoles, los cultos de oración, en los devocionales ustedes, cada uno de nosotros oramos por nuestros seres queridos que no conocen del evangelio. Oramos por el mundo que no conoce, oramos por las autoridades, oramos por los gobernantes que no conocen el evangelio. Oramos por todas esas personas que han matado, asesinado, violado, y oramos porque es que enfrentarse a la ira de Dios es algo horrendo. Pero ¿sabes lo que a veces hacemos como iglesia? Oramos por la tía abuela que está en otro país y que no conoce al Señor. Iglesia, oremos por la salvación de mi tía abuela que no veo hace 20 años. Y oramos por la tía abuela. Y la tía abuela vino de visita y dice, pastor, no puedo ir el domingo a la iglesia porque mi tía abuela viene de paseo y vamos a ir a cine. ¡Qué contradicción! Oro para que mi hermano sea salvo, pero cuando viene mi hermano, lo último que se me ocurre es llevarlo a la iglesia. Oro por mi abuelita, pero cuando viene mi abuelita, no, ¿para qué la voy a aburrir llevándola a la iglesia? Viene de visita mis familiares que no conocen, pero ¿para qué los vamos a aburrir con un discurso religioso? ¿Y sabe qué vamos a decir cuando ellos estén allá en el infierno? Señor, ¿qué pasó? Tanto que oramos por nuestros familiares, ¿y qué pasó? Y el Señor va a decir, te los entregué en vacaciones, te los entregué en tu casa y nunca los llevaste y les compartiste el evangelio. A veces la iglesia es una sociedad muy rara, porque oramos por una cosa, pero hacemos otra. ¿Y qué dice Dios? No tienen excusa. Porque no solamente hemos visto la evidencia de Dios en la creación, en la conciencia, sino aún más en la evidencia más grande que es Cristo muriendo por nosotros. Aún hasta los cristianos y el ejemplo. Que el pastor Daniel en algún momento
me parecía hasta gracioso, pero de verdad que me escalofría cuando, y él tenía una ilustración bien interesante, cómo hasta los cristianos caen. En la novela, por decir algo, pues yo no veo novelas, a veces las tengo que ver por ilustraciones, en el día de hoy. Y de pronto, la mujer que está siendo maltratada por su marido, y el vecino al frente comienza a coquetearle, y uno por dentro, ay, ojalá se case con el vecino. Ay, es adulterio, adulterio. ¿O no? Ay, es que mire tan galán, no, esa mujer tan buena se merece un buen marido. ¿Cómo caemos de fácil en la estrategia del enemigo, no? Y así es con todo. O sea, la iglesia hoy en día es una comunidad difícil de definir. Difícil, muy difícil de definir, mis hermanos. Por eso la respuesta del primer tiempo es difícil definir una comunidad hoy en día por su falta de compromiso. Oramos por siervos, ¿cierto? Es bueno orar por siervos. Pero hoy, estoy hablando a la iglesia, a los siervos de acá, ¿sabe que este año no podemos orar más por siervos? Bueno, sí oramos por siervos, pero oramos más por el compromiso de los siervos que hay acá en la iglesia al día de hoy. Hay muchos siervos, pero no hay compromiso, mis hermanos. O sea, el evangelio pasó tangencialmente por nuestras vidas como un discurso religioso y no más. Y las palabras que Pablo dice acá, la ira, los entregó. Mire, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Pero es que el pueblo de Israel también hubo pecadores. Acuérdense de Coré. ¿Cuál fue el destino de Coré? Y eran pueblo escogido de Dios. Así que, mis hermanos, todas estas cosas nos hacen entender algo acerca de la justicia, acerca de la ira, pero también acerca de esa fe que Dios nos ha dado. Y quiero terminar con esto. Y la fe, como la definiría algún autor, es la capacidad que Dios le da al hombre de oír y responder a su autorrevelación. No hay manera de conocer a Dios si Dios no se autorrevela al hombre. Y Dios se ha autorrevelado al hombre y es más, ha enviado a su Hijo para que el hombre conozca a Dios. Decimos que el Antiguo Testamento está lleno de ira, pero realmente la mayor manifestación de ira está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Porque la cruz del Calvario, Cristo ha recibido la ira de Dios por causa de todos los pecados nuestros, pasados, presentes y futuros. Y si eso no lo dimensionamos nosotros, nuestra vida va a seguir como siempre. Si nosotros no reflexionamos acerca del costo del pecado, de lo que tuvo que sufrir ese Salvador, pues vamos a seguir igual. Es algo que tenemos que tener claro. Dios le dice al pueblo escogido, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto. Es algo que es la norma de Dios en su justicia. Y a la iglesia, que seamos santos. Que realmente podamos ser como Él. En santidad, en carácter y en perfección. En muchos contextos se quiere y se predica el poder de Dios, pero no la santidad de Dios. Tienes que ser poderoso, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Pero la responsabilidad y el compromiso nuestro es ser santos porque Él es santo. Cristo murió para que nosotros pudiéramos ser justificados,
porque solamente el Padre nos ve justos a través de la sangre de su Hijo, quien experimentó la mayor manifestación de la ira de Dios en la cruz, por usted y por mí. Eso debe hacernos reflexionar de nuestra misión como iglesia y como creyentes, mis hermanos. Caminar con Dios no es a dónde, es con quién y cómo estamos caminando con el Señor. Padre y Dios eterno, Señor, te adoramos y te exaltamos. Gracias porque nos haces entender a través de tu palabra tu carácter justo, santo, pero también las consecuencias de no cumplir con ese estándar de santidad y justicia que tú estableces. Padre, gracias por la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias por tu iglesia. Gracias por permitirnos conocer y entender tus verdades, tus misterios a través de tu palabra. Señor, hoy reconocemos nuestra indiferencia, posiblemente nuestra frialdad ante las cosas que tú nos enseñas, ante los compromisos que tenemos delante de ti. Señor, inquiétanos. Inquiétanos a cumplir toda buena obra conforme a lo que tú has establecido y enseñado en tu palabra. Padre, reconociendo esa ira tuya en Jesús tu Hijo, por causa de tus enemigos, por causa nuestra. Queremos, Señor, caminar contigo. Queremos, Señor, reflejar, Señor, tu carácter santo, tu justicia. Y nos has dado tu Santo Espíritu para que podamos hacerlo. Señor, te pedimos la sabiduría necesaria para llevar esa vida de testimonio, esa vida de dolor, esa vida de entrega, Señor, a ti, sabiendo que tú has ganado la victoria, tu Hijo ha ganado la victoria por medio del sufrimiento. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Oramos por todos aquellos que no conocen y no han recibido el mensaje del Evangelio. Por las autoridades, por nuestros familiares, por todos aquellos que necesitan, que sabemos que necesitan que les prediquemos esa palabra de verdad. Padre, y aquí estamos. Tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Te pedimos que obres en nosotros para cumplir tus propósitos y andar en tus caminos. Oramos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tienes así. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor, nuestro Dios, por su palabra. Los invito a que nos pongamos de pie nuevamente. Vamos a alabar a nuestro Señor. Y definitivamente el Señor es muy claro con su palabra. El Señor siempre nos habla directamente. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Seamos santos porque Él es santo. Dice el Señor en Mateo 5:47, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Caminar en integridad y santidad, apartados de toda
inmundicia. Teniendo esto presente, que el Señor nos ha apartado para ser santificados y que estemos en un camino de peregrinación hacia ese lugar santo, podemos cantar, he decidido seguir a Cristo. Cantamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Sigue mi hermano Dani Heredia. Padre Santo, bendito Dios, venimos delante de ti con agradecimiento, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, por esa obra sacrificial, Señor Santo. Y nosotros como un pueblo redimido, Señor, por tu amor, Padre bendito, cuando no lo merecíamos, tú nos escogiste a cada uno de nosotros, Señor. Y por eso queremos venir delante de ti como ofrenda, Señor, como olor, Señor amado, agradable ante ti, y traer nuestras ofrendas, Señor, para poder, Señor, ayudar a la iglesia local. También pensar en los misioneros, Señor Santo, que dan su vida, Padre Celestial, llevando el Evangelio. Bendice nuestras ofrendas y ayuda a que cada corazón que da, Padre, lo haga con un corazón alegre y santo para ti. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.
noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré.